Tu cuerpo es una máquina extraordinaria. Se mueve, piensa, se repara y construye, pero nada de eso sería posible sin un nutriente esencial, la proteína. Pero ¿cuánta necesitamos realmente? Hoy te ayudamos a comprenderlo. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Yo soy el doctor Mauricio Torres. Esto es Ola de Salud. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Bienvenidos a otro episodio de Ola de Salud. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy la doctora Marcela Toscano y como saben, este es nuestro espacio para platicar y sobre todo actualizar temas que tienen que ver con el bienestar, el estilo de vida y pues disfrutar una vida saludable. Fíjense que justo quise enfatizar el tema de actualizar porque el día de hoy tenemos un tema bien interesante que tiene que ver con el consumo de proteína. Tal vez han escuchado en diferentes redes sociales, en diferentes videos que nos llegan por aquí y por allá, que se ha enfatizado recientemente mucho el consumo de proteína, como el músculo es importante, hacer pesas es importante y por lo tanto, pues para nutrir al músculo hay que consumir suficiente proteína. Entonces creo que todos tenemos actualmente muy presente el tema, pero ¿cuánto es suficiente? Suficiente puede ser mucho es mejor o mucho es peor para nuestra salud. Y justo estas inquietudes son las que vamos a despejar el día de hoy en este capítulo y le doy la bienvenida a mi amigo Mauricio. Mauricio, ¿cómo estamos? Hola, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo lo que es el último episodio de esta temporada de Ola de Salud y pues bueno, qué mejor que, como bien dices Marcela, a platicar de un tema en donde ya lo hemos tocado en diferentes episodios, pero estamos actualizando nuestras recomendaciones y asegurándonos de que todas las personas que nos escuchan tengan la información más actualizada. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Padrísimo. Y fíjate que qué padre compartirlo contigo porque yo sé que tú ya tienes un tiempo haciendo ejercicio, entrenando y seguramente tienes pues los comentarios que escuchas alrededor en el gimnasio respecto al consumo de proteína, ¿no? Claro, sí, la proteína, especialmente para las personas que hacemos mucho ejercicio, es un suplemento clave, ¿no? Yo creo que el suplemento que más personas usan, pero justamente de ahí sale la pregunta. ¿Solo las personas que hacen mucho ejercicio deberían de estar tomando suplemento de proteínas? Las personas, o sea, ¿qué tal de las personas jóvenes o de las personas tal vez un poco más adultas? Las personas que no hacen tanto ejercicio o que hacen diferente tipo de ejercicio que no es únicamente pesas y resistencia, pero también ejercicio aeróbico. Entonces creo que este tema da para mucho. Fíjate que es interesante empezarlo a platicar desde ahí. Hablemos primero de qué son las proteínas, de dónde vienen las proteínas. O sea, una alimentación suficiente, completa, balanceada, debe tener los macronutrientes indispensables que son carbohidrato, proteína y grasa. Todos estos nos van a aportar energía. Creo que es interesante recordar la vocación de cada macronutriente, ¿verdad? La vocación de los carbohidratos es darnos energía, principalmente. La vocación de la proteína es la formación de tejidos o la reparación de tejidos, principalmente quiero enfatizar, y la vocación de la grasa es ser un almacén de energía para los malos tiempos. Y digo que principalmente porque podemos tener vocación principal y vocación secundaria. O sea, por ejemplo, si tú no consumes suficiente carbohidrato, que es la fuente de energía, puedes utilizar energía también de las reservas de grasa o inclusive de las proteínas. Entonces, cada uno de estos macronutrientes tienen una vocación principal y vocaciones secundarias. ¿Por qué es importante decir esto? Porque lo ideal es que nuestra dieta tenga los 3 macronutrientes en sus proporciones correctas. Antes se pensaba que el consumo de proteína debería ser 0.7, 0.8, estirando mucho la liga, 0.7 gramos por kilo de peso. Recientemente se han ido como actualizando las indicaciones y pues se ampliaron, ¿no? Para personas sedentarias entre 0.7 y se estiró a 1. En personas moderadamente activas, pues de 0.8 a 1.2, 1.5 y de repente se estiró un poco más la liga que pues para personas con más actividad como tú, se podía estirar a 2, incluso he visto autores que recomiendan 2.2 hasta 2.5, ¿no? Entonces, esos son gramos por kilo de peso. Principalmente ha habido como más información respecto al consumo de proteína, porque gracias a los avances en la medicina, Mau, las personas estamos pudiendo vivir más años
porque la medicina nos mantiene vivos, pero estábamos llegando a ser añosos con poca calidad de vida. ¿Qué nos quitaba la calidad de vida? Que no nos podíamos mover. Estábamos perdiendo tanta masa muscular a lo largo de los años que, bueno, pues sí estabas muy vivo, pero incapaz de tener una vida independiente. Por eso empezamos a voltear a ver, oye, ¿qué está pasando con la pérdida de masa muscular? Y nos dimos cuenta que eran dos factores. Era el sedentarismo, que acelera la pérdida de masa muscular, lo que no se usa se pierde, y la falta en el consumo suficiente de lo que hace que puedas reparar tu masa muscular, que como decíamos es el consumo de proteína. Más o menos hasta ahí es como tener como un poquito de antecedente. La proteína puede venir de diferentes fuentes. Puede venir de la proteína de origen animal, por ejemplo, pollo, carne, pescado, huevos, lácteos. O sea, lo que viene de los animales es lo que principalmente nos va a dar proteína. Y también podemos encontrar proteína de origen vegetal, particularmente en las leguminosas como frijoles, lentejas, habas, garbanzos, también en las semillas como las nueces, almendras. Y justo porque tenemos proteína de origen animal y proteína de origen vegetal, también hay la opción de tener suplementaciones, o sea, extractos de proteína del origen animal, como proteínas del suero de la leche, la caseína, también hay proteína de la carne, o incluso hay polvos de proteína del huevo, ahora ya también vi que están vendiendo, o extractos de proteína de origen vegetal, de la soya, de los garbanzos, etc. Entonces, fíjate cómo tenemos como diferentes opciones para consumir suficiente proteína. Uh-huh. Fíjate que creo que diste un excelente panorama general del tema y tengo varias cositas que me gustaría agregar. Me gustó mucho que mencionaste que la proteína tiene como una función principal y tiene funciones secundarias, ¿verdad? La que todos conocemos es la del crecimiento y reparación de tejidos, particularmente el músculo, ¿no? Y por eso dicen que tenemos que tomarla después de hacer ejercicio para ayudarnos a crecer más músculo. Pero también funcionan como enzimas, como hormonas, en la función inmune, incluso como transporte, ponle tú en la hemoglobina, que es parte Uh-huh. fundamental de las células rojas para poder transportar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, a mí, como me gusta explicar este tema es, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando tenemos, o sea, qué pasa en nuestro cuerpo cuando tenemos deficiencia de proteína? ¿Verdad? Y así podemos entender la función. Entonces, cuando nosotros no tenemos proteína suficiente, tenemos pérdida de masa muscular y de fuerza, tenemos problemas en nuestro sistema inmune y podemos tener retraso en la cicatrización cuando tenemos algunas cortadas o cuando tenemos heridas. Y en deficiencias severas tenemos edema, tenemos mucha debilidad, tenemos anemia, tenemos muchos problemas en diferentes partes del cuerpo. Ahora, mencionas muy bien los requerimientos diarios alimenticios de proteína, que decías que a veces era de 0.7 a 1, a veces lo incluían hasta 2. ¿Qué significa esto? Básicamente, esta recomendación de 0.8 a 1 es, o sea, gramos de proteína por kilo de peso, es el número necesario de proteína que tenemos que ingerir para asegurarnos de que no haya deficiencia de proteína en nuestro cuerpo. O sea, es el mínimo que tenemos que consumir, pero es de ahí para arriba, Uh-huh. ¿verdad? Entonces, en una persona adulta que pesa entre 70 y 75 kilos, deberíamos estar consumiendo de 56 a 60 gramos de proteína al día, nada más Uh-huh. para mantenernos a flote. Si estamos consumiendo menos que eso, estamos lentamente yéndonos a una pérdida de proteínas. Entonces, este número va a cambiar dependiendo de nuestra edad. Como bien mencionabas, las personas mayores pierden muchísima más masa muscular, nada más por la edad, es un fenómeno que se llama sarcopenia. Entonces, estas personas tenemos que suplementarlas aún más con proteína. Las personas que hacen mucho ejercicio, pues por los requerimientos de la función de las proteínas, tenemos que suplementarlos aún más. Incluso, como bien mencionas, algunos autores diciendo que se tiene que hacer hasta 2.0 gramos por kilo de peso de proteína por día, ¿verdad? Entonces, creo importante esta distinción. Estos números que estamos mencionando son únicamente, o sea, las recomendaciones oficiales es para no perder proteína. O sea, abajo de eso estamos perdiendo y es de ahí para arriba. Uh-huh. Y además, como bien lo dices, si estamos bajos en el consumo de proteína, pues el cuerpo va a priorizar las funciones de las proteínas que son indispensables para tu vida.
Entonces, por eso es fácil que pierdas masa muscular si además eres sedentario, porque pues el músculo, el cuerpo dice, el cerebro, yo me lo imagino diciendo, híjole, no hay suficiente ingreso, no hay suficiente abasto de proteína, vamos a mandar la poca proteína que tenemos a lo que es más indispensable. Como decías, proteínas transportadoras, de hemoglobina, etcétera. Y dice, oye, pues está sentado todo el día. Pues aquí tengo un poco de proteína almacenada, tomo proteína de los músculos y cubro las necesidades que son indispensables para mantener la vida. Por eso se acelera la pérdida de masa muscular. Y otra de las cosas que tampoco el cuerpo va a considerar como muy importantes, que a lo mejor van a decir, ay, pues qué superficial, pero oigan, también es importante, es la textura de la piel. O sea, la piel se empieza a colgar porque no hay suficiente proteína para mantener la piel firme en su lugar. Entonces, la gente que tiene déficit de proteína, por ejemplo, cuando se puso muy de moda ser vegano hace unos años, a lo mejor te tocó más chavito, Mau, estaba como de súper moda ser veganos estrictos, hasta había influencers que eran veganos, que luego la cacharon ahí comiendo pescado en un video y se hizo como gran drama. La gente empezó a darse cuenta que su salud al principio mejoró y luego su salud se deterioró. ¿Por qué al principio mejoró? Bueno, pues porque a lo mejor se desintoxicaron del exceso en el consumo de proteínas, que ahorita hablaremos de eso, pero en el largo plazo empezaron a perder textura de la piel, se veían como pieles colgadas, con poca masa muscular, como cuerpos que no se veían fuertes, atléticos y estéticos. Entonces, bueno, también hay que mencionar que el cuerpo va a priorizar las funciones más urgentes. Y otra cosa que creo que es importante también mencionar para todos los amigos que nos escuchan es que cuando hablamos de gramos de proteína por kilo de peso, no estamos hablando de gramos de pollo o gramos de carne, porque podríamos pensarlo así, ¿no? Es como, oye, pues 50 gramos, pues está bien fácil, yo me como una pechuga de pollo que pesa 120 gramos, ya la hice, suena lógico, la verdad, pero no es así. O sea, necesitamos ver de esa cantidad de pollo, carne o pescado o leguminosas que estés consumiendo, o sea, cuántos gramos de proteína vienen en esos gramos de pollo, carne o pescado que estás consumiendo. Por decirles un ejemplo, más o menos, o sea, con sus variaciones, ¿verdad? Pero pensemos, 30 gramos de pollo, que es una ración, te va a dar más o menos 7 gramos de proteína. Entonces, hay que calcular ese consumo proteico no en base a los gramos de proteína que compras en el súper, sino a los gramos de proteína que efectivamente te va a aportar. Porque justamente es un tema muy importante porque, como bien dices, no es gramos de peso, es cuántos gramos tu cuerpo puede extraer de lo que tú estás consumiendo, Así es. ¿cierto? Y fíjate que otra cosa que ahorita, hablando del tema de actualizarnos, no nada más creo que es importante actualizar cuántos gramos de proteína debemos consumir y estar atentos a no estar por debajo de eso, sino que también hay que estar atentos de qué fuentes estamos priorizando para nuestro consumo de proteína. Como lo hemos dicho mucho en este podcast de Ola de Salud, lo mejor siempre va a ser de la naturaleza a tu mesa. O sea, híjole, pues Dios no se equivoca y entonces las cosas que nos ofrece la naturaleza vienen en sus empaques perfectos para que nosotros podamos digerirlas y utilizarlas para nuestras funciones biológicas. De pronto puede ser por el estilo de vida que tenemos de andar corriendo para todos lados, poco tiempo para cocinar. De pronto puede ser complicado llegar a consumir estos niveles de proteína cuando realmente le pones atención, ¿no? Y podemos caer en la tentación de irnos por la opción práctica, que es, bueno, no tengo tiempo para cocinar, pero yo me quedo tranquilo porque me tomo 5 licuados de proteína al día, ¿no? 5 batidos de proteína, porque además ahora han sacado pues muchos sabores y están buenos, Mau, o sea, están ricos. Entonces dices, oye, pues si voy a tomarme estas calorías, pues me las voy a tomar en esto que está rico y que además me deja en paz porque me ayuda a cubrir las necesidades de mi cuerpo. Cuidado con eso. Recuerden que todos los batidos y los suplementos para estar en el mercado, pues tienen que sobrevivir en el anaquel. Tienen que tener pues colorcito para que no se vean tan desagradables, tienen que oler bien, tienen que tener antiapelmazantes para que no sea un masacote imposible de disolver en tu líquido. Y todo eso pues le agrega químicos que tu cuerpo pues
en primera instancia no hubiera recibido tal vez de fuentes más naturales. Entonces tampoco es que sean súper malos, ¿viste? Pero si tu fuente de proteína va a ser exclusivamente de suplementos, probablemente, o sea, vas a tener tal vez más daño que beneficio y es muy fácil que te excedas de la cantidad de proteína que deberías tener. Y si a eso le agregamos recientes estudios, hubo una asociación que busca en Estados Unidos revisar los productos para ver etiquetas limpias. Etiquetas limpias es pues que la etiqueta, para empezar, sea clara, ¿verdad? Que sea legal, que diga, o sea, que lo que dice la etiqueta sea lo que tiene el producto y sobre todo que sean productos limpios, que no tengan tantas cosas que sabemos que le hacen daño al cuerpo. Y descubrieron que una gran cantidad de suplementaciones de proteína, particularmente las proteínas de origen vegetal, tenían contaminación con toxinas, con tóxicos, particularmente con plomo. Entonces hay ahorita mucha controversia, no quiero nada más echarle leña al fuego, porque obviamente las compañías que fueron exhibidas en ese reporte, que se hizo luego muy público, pues respondieron y dijeron, oye, pues sí tenemos plomo, pero estamos dentro de los límites aceptables por la regulación. Y luego dijeron, pero tienes plomo. O sea, y el plomo cuando el plomo no, es muy difícil de sacar de nuestro cuerpo. Una vez que el plomo entra a nuestro cuerpo, se deposita en huesos, se deposita en nuestros tejidos y la preocupación es que la constante exposición al plomo, a lo mejor es bien poquito en un licuadito, pero si te tomas muchos licuaditos por muchos años, pues la preocupación es todo ese plomo en el largo plazo, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Ahí está la controversia ahorita, ¿no? Y luego Sí, es, se preguntan, oye, ¿el plomo de dónde vino? Puede ser que sea por la contaminación del suelo o puede ser por los envases. Pues no saben, ¿me entiendes? Pero sí particularmente le pusieron el dedo a las proteínas de origen vegetal que pues se han puesto de supermoda. Perdón, Mau. es un tema muy interesante porque justamente, como bien dices, ese reporte estudió como 160 diferentes tipos de marcas de proteína y en 2/3 de ellas encontraron metales pesados, no solo plomo, sino también cadmio. Pero el resto, 1/3, no las tenían, ¿verdad? Como bien dices, la mayoría de estas estaban en proteínas de base eh, vegetal, pero no en las de animal. Sí, sí. Entonces, creo que hay que ser un poco más conscientes sobre qué estamos consumiendo y nosotros como consumidores exigirles a las empresas de que hagan el testing correcto y asegurarnos nosotros de que lo que estamos consumiendo es seguro. Ahora, es súper importante lo que mencionas, estoy completamente de acuerdo. Es un suplemento de proteína, no puede ser nuestro mecanismo de ingesta de proteína principal. A final de cuentas es un suplemento, no es un reemplazo de, pero nos puede ayudar muchísimo porque a final de cuentas una sola como licuado de proteína nos puede dar desde 20 hasta 30 gramos de proteína al día, que es casi la mitad de los macronutrientes que necesitamos, o sea, de nuestra ingesta de proteína. Y finalmente, o sea, ¿puede haber verdaderamente un exceso de proteína? Pues bueno, lo que se ha estudiado es que en personas que tienen una función renal sana, no va a haber tanto problema. Va a aumentar un poco la tasa de filtración glomerular, que es básicamente el riñón trabajando un poco extra para asegurarnos de que estamos sacando la proteína que no necesitamos, pero si son personas con riñones sanos, no hay ni un solo problema. El problema sí puede existir en personas que tienen algún tipo de enfermedad renal, que sus riñones no funcionan tan bien para sacar esa proteína que estamos consumiendo en exceso. Entonces, no se preocupen si son personas sanas, pueden en general tolerar un poco más de la concentración requerida o necesitada de proteína, pero es bien difícil llegar porque son muchísimos, o sea, te tendrías que estar comiendo 3 gallinas al día, ¿no? Por así Mm, decirlo. claro, claro. Pero fíjate, con los batidos es un poquito más fácil llegar, Ahí sí. porque un batido te va Con- a dar más o menos 25, si es un batido con más o menos por porción, te va a dar como entre 20 y 25 gramos de proteína por scoop. Entonces, imagínate que, ay, pues qué rico mi batido, desayuno, comida y cena, pues y más la proteína que consumas, pues no solo le estás metiendo más químicos a tu cuerpo, sino que pues probablemente sí te excedas. Y al final,
pues calories in, calories out, ¿verdad? O sea, recuerden que todas las calorías cuentan. Lo único que no tiene calorías es el agua y el aire. Todo lo que comes tiene calorías. Entonces, calorías que tú consumas, que tu cuerpo no está pudiendo utilizar, las va a almacenar y todo se almacena en forma de grasa. Entonces, oye, pero es proteína, la proteína se va a ir directo a mi masa muscular. Pues si tu músculo la requiere, si estás ahí sentado viendo series, rascándote la panza y tome proteína, créeme, no se te va a ir a tu masa muscular, se te va a ir a áreas indeseables. Entonces, Sí, sí, si hay que, estás ahí hay que sentado equilibrar, ¿verdad? viendo, si estás viendo la nueva temporada de Stranger Things, pues es un poco difícil crecer músculo, ¿verdad? Pero Sí, y hay que salir y mantenernos mucha activos. gente tiene como esa idea de que, oye, me quiero poner más fuerte, déjame solo consumo más proteína. Y no, el cuerpo necesita requerir lo que le estás dando para utilizar, o sea, para sacarlo de la sangre de donde se lo pusiste, pasó a tu sistema, está circulando y entonces el tejido adecuado lo demanda y lo incluye en su tejido para metabolizarlo y formar lo que sea que tenga que formar. Colágeno para que tu piel esté firme, parte de tu cabello, tus músculos, proteínas transportadoras, pero tu cuerpo tiene que demandar eso que le estás dando, que es lo mismo que pasa con las suplementaciones de calcio. Oye, tengo osteoporosis, me tomo estos miles de suplementos de calcio. No necesariamente se va a fijar a tu hueso si tu hueso está sentado otra vez viendo tu serie favorita. Tu cuerpo tiene que utilizarse para que el hueso diga, oye, estoy todo quebrajoso, mándenme este calcio para ponerme más fuerte. Entonces, es como un todo, o sea, insisto mucho sobre eso porque, híjole, de pronto podemos tener, Mau, tanta información que en vez de llevarnos a motivarnos a hacer cosas buenas por nuestro cuerpo, nos pueden hacer sentir como abrumados, ¿viste? De que, Ujú. no solo tengo que preocuparme de mi trabajo, de cuidar a mis hijos, de tener limpia mi casa, sino que además ahora me tengo que preocupar por las proteínas, o ¿sabes? Entonces, creo que es muy fácil que queramos hacer quick fix, o sea, arreglos rapiditos. Entonces, déjame me tomo mi suplemento de proteína, o déjame me tomo mi calcio, o como que algo externo nos haga ese trabajo, pero para Ujú. mantener un cuerpo saludable y tener esa vida que te imaginas maravillosa, disfrutando, gozando, sintiéndote bien, realmente tenemos que pensarlo de una forma holística. O sea, todo suma. Lo que comes, con el ejercicio que haces, con las horas de sueño, con la diversión, con los pensamientos. O sea, es un completo el que va a hacer que tu cuerpo funcione de forma adecuada, no nada más lo que entra por tu boca, es lo que entra por tu mente, lo que entra, el ejercicio que haces. O sea, ese es un todo, pues. Entonces, nada más tomemos la información no para abrumarnos, sino para sentirnos motivados a poner atención a qué es lo que estamos haciendo con el templo que tenemos mientras estamos pues en la tierra, ¿verdad? Para poderle sacar el mejor beneficio, pues es lo que le estamos invirtiendo a nuestra vida. Me parece muy bonito que lo pongas así, especialmente porque justamente ese es el rol de este podcast, ¿no? Es, o sea, siempre van a salir nuevos estudios, siempre van a salir nuevos trends y las personas a veces entran como en este conflicto de no saben, primero que nada, si es correcto, si no, cómo lo pueden implementar en su vida o no. Entonces, para eso nos tienen aquí a nosotros, porque nosotros sí nos metemos a los estudios, nosotros sí nos metemos a todas esas como nuevos trends y te decimos, a ver, las recomendaciones base no han cambiado y eso es lo bonito de esto. Tenemos que dormir bien, tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicio, cuidar nuestra salud mental. Ahora, eso debería de ser muy intuitivo, pero a veces vienen como estos detallitos. Oye, la proteína, ¿suplemento o no suplemento? Si es suplemento animal o vegetal, bueno, pues te lo vamos diciendo, ¿verdad? Pero las recomendaciones base no cambian. Así es, tal cual, Mau. Y bueno, pues como dices, para eso estamos nosotros. Síguense conectando aquí en Ola de Salud. Celebremos que estamos cerrando esta nueva temporada. ¡Qué padre, Mau! Una temporada más. Y pues espérenos para la siguiente temporada porque vamos a ir teniendo información bien interesante. Mándenos también, mándenos a nuestras redes sociales qué temas les gustaría que toquemos, cosas que tengan inquietudes. Y bueno, como quiera tenemos todo un equipo atrás investigando y poniendo atención a cuáles son los temas que pueden ser de interés para todos.
No solo temas, sino también dudas. Oye, escuché este podcast de ustedes, pero me quedó esta duda. No quiero hacer una cita con el doctor de 1 hora. Pues bueno, a ver, nos mandan mensaje. Somos muy accesibles, Marcela y yo, en redes sociales. Por favor, búsquenos. Nosotros somos tus médicos de confianza. Este es nuestro trabajo. Entonces, siempre agradecemos a todas las personas que se conectan a escucharnos, a seguir aprendiendo, porque a final de cuentas, nosotros queremos lo mismo que ustedes tengan una vida más plena, más saludable, que tengan más información para tomar mejores decisiones. Así es, y lo padre, solo por complementar esto que dices, Mau, que me encanta, lo padre de este podcast y de esto que es pues lo que nos apasiona, es que aquí todos somos pacientes. O sea, nosotros, obviamente, bueno, estudiamos medicina y es nuestra área de expertise, pero oigan, todos somos pacientes, nosotros también comemos, también hacemos ejercicio, queremos exactamente lo mismo que ustedes, que es tener una vida increíble, plena, satisfactoria. Entonces, pues, nos podemos hablar de uno a uno, porque de verdad nos hablamos de paciente a paciente, nada más pues con un poquito más de información que es la que les queremos compartir. Pues amigos, muchas gracias. Con esto llegamos al final de este episodio con el que cerramos la temporada. Y pues gracias por toda su confianza y esperamos seguirnos escuchando aquí en Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano. Yo soy el doctor Mauricio Torres. Y aquí estamos en Hola de Salud. Que tengan un excelente día. Hola. Somos Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.